Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? Bienvenidos, bienvenidas al Hecho Maldito, nueva semana de este podcast de análisis semanal donde intentamos humildemente, pero con garra, entusiasmo, compromiso, no sé, pensar algunas claves, dar algunas claves para pensar la semana política y económica de nuestro bello y caótico país. Hoy sin nuestro conductor oficial, nuestro conductor de base, Juan Gentile, que está en situación de mudanza. Le mandamos un abrazo grande porque es estresante por doquier esa situación. Yo soy Poli Sabatés, me acompañan como siempre Julián Jofele, Mili Pioletti y hoy es 1 de agosto, así que hicimos la cosa tan burda de invitar a nuestro querido Juancho Agosto. ¿Cómo estás, Juancho? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Es como medio pornográfico, ¿no? Ya estoy acostumbrado. Ya estás. Bueno, feliz mes de No a lo tu... pornográfico, a que hagan referencias a mi apellido. Bien, bien, buena aclaración. Bueno, arranca este mes con todo, esta semana muy movida en la República Argentina, como todas las semanas, la verdad que decimos eso, pero con novedades muy concretas, muy palpables y muy analizables también en dos frentes. El económico, primero por un lado, que creo que se llevó la atención, sobre todo en las últimas horas de gran parte, bueno, de las noticias, y en el frente político, a un repasito, si les parece, de la semana y ya arrancamos con el análisis. Bueno, obviamente las novedades en el frente cambiario se llevaron toda la atención en las últimas horas con un aumento muy grosso del dólar oficial que superó al blue por primera vez ayer después de mucho tiempo. 80 pesos subió entre miércoles y jueves, casi llegó al techo de la banda de flotación cambiaria establecida el último 11 de abril. Decía recién más alto que el dólar blue en un contexto donde el gobierno está subiendo mucho la tasa de interés, donde anunció hace pocos días la baja en las retenciones y con un banco central interviniendo fuertemente, aunque dicen que no los funcionarios de gobierno, por ejemplo, en los mercados futuros, en los mercados de dólar futuro. Bueno, todo esto con el escenario de elecciones muy pronto, con el Fondo Monetario Internacional jugando de nuevo un rol en la Argentina, con el directorio confirmando las últimas horas, el directorio del organismo de las últimas horas del jueves por la noche, que se aprueba el nuevo desembolso, 2.000 millones de dólares, e incluso con un aliciente que es, bueno, ¿sabes qué? Argentina, te bajo incluso la meta de acumulación de reservas durante 2025, después durante 2026 vuelve a aumentar, pero con un Fondo Monetario bastante regalado ya a esta altura, que nos hace el nuevo desembolso a la Argentina para aliviar un poco esta tensión económica y también, bueno, bajas las propias metas que nos había impuesto para este año. Todo esto en el contexto de arranca agosto, suben los combustibles, el cable, la telefonía, las prepagas y las tarifas de servicios atadas a la inflación, por supuesto, y con un Milei responsabilizando a la vicepresidenta por aquella sesión en la que se generó desconfianza política, según él, un Caputo responsabilizando al kirchnerismo que, según él, está llegando mal a las elecciones, entonces quiere impulsar un poco de caos político, pero con, bueno, sin hacerse cargo obviamente del plan económico y con un crecimiento de la desconfianza pública, ¿no? De ese plan económico que a todas luces, bueno, no está marchando acorde al plan, si tomamos en cuenta, por ejemplo, la variable dólar, que es muy importante. Todo eso pasó esta semana en lo económico, y en lo político no se quedó atrás. Para mí el protagonismo lo tuvo sin dudas la oposición en dos frentes. Primero en el peronismo, sobre todo en lo que tiene que ver con lo electoral, con las candidaturas, con un Juan Grabois manifestando su intención de participar por afuera, no por afuera del peronismo. Yo escuché mucho eso, quiere ir por afuera del peronismo. No me parece que sea esa la discusión, sino por fuera, en todo caso, de Fuerza Patria, o sea, por fuera del sello hegemónico del peronismo, pero ir por fuera si el candidato es Massa o alguna expresión que no lo contenga en ese sentido. Eso por un lado, y después la nueva Liga de Gobernadores, o este frente electoral de gobernadores de 5 provincias que se organizó esta semana para, bueno, para generar una expresión más de centro. Quizás ahora la discutimos, entre la opción libertaria para octubre, para las elecciones de octubre, y la opción peronista. Así que un poco ese es el contexto. Pasaron muchas cosas esta semana en lo económico, pero también en lo político. Así que bueno, los escucho si alguien quiere arrancar a pensar un poquito las claves de lo que pasó. Estando a mes y poquito de las elecciones bonaerenses y con este quilombo económico en pleno proceso,
Qué bajón en el desdoblamiento, Estaba para darle un poco más de ruedo a ese proceso y ver qué pasaba, que llegue octubre, una elección unificada. Bueno, por ahora parece que vamos a tener que sostenerlo de todas formas como estaba. El cronograma electoral es ese, se va a votar en septiembre, así que eso ya lo tenemos que dar por cerrado, pero bueno, no quiero dejar de mencionarlo porque es un costo político que parece que se sigue acumulando. En materia política, me parece interesante la discusión que planteas respecto a si es por dentro o por fuera del peronismo la presentación de una posible lista de Grabois. A mí algo que no me queda muy claro que es qué tanto te cambia quién encabeza una boleta, si efectivamente sos parte de ese frente político y si esos diputados de todas formas van a ser parte de la misma fuerza política. Digo, no es que estás diciendo no acepto a esta persona en mi frente político. Eventualmente los diputados que terminan entrando no son solamente el primero o el segundo, entran varios más. Entonces, a mí me parece más una excusa la que se está buscando que otra cosa, pero bueno, será un debate que podemos dar y explorar y me parece que es interesante. Y después la figura de Milei en estos días en modo demente, ¿no? O sea, como totalmente fuera de los carriles que uno espera del presidente. Jugando con el muñequito lo de Fantino. Ya no nos queda claro ya si es una trampa la de Fantino, ¿no? Ahora le voy a preguntar a Juancho también eso, porque lo veníamos discutiendo de camino. ¿Hasta dónde llega esa situación, ¿no? De el streaming tan amigable que también puede ser el lugar donde te termines mandando cagadas, ¿no? Quizá la entrevista un poco más rigurosa con Johnny Viale, estricta, apegada a preguntas fuertes y sin ningún tipo de acuerdo previo, se le complique más que esta charla informal con Alejandro Fantino entre amigos, como dice... El mismo Fantino había avisado que iba a ser una charla entre amigos, como si estuvieran pescando en Santa Fe, y que no le exijan rigor periodístico. Bueno, no lo tuvo, está claro, pero al margen de eso, quizás es un lugar donde se puede mandar cagadas el presidente. No sé. Ahí me sumo y coincido con lo que decís. Creo que también Milei está haciendo un ejercicio de una cadena nacional en lo de Fantino, que lo hemos hablado en el capítulo anterior, de que ya es abiertamente, digo, es un lugar a donde va a operar Fantino junto con Milei, y coincido con lo que dice Joffe, que debe ser un lugar en donde, por la confianza y la familiaridad que siente, se puede empezar a mandar cagadas que son más del orden simbólico, si se quiere, porque se va de mambo con algunas cosas que dice, es extremadamente grosero con algunas otras. Ya el tema de Villarroel está nada, institucionalizado, digamos. Es una traidora que vive adentro del gobierno, que eso es algo que lo retomaremos más adelante, si eso hace mella de alguna manera en las elecciones que vienen, o qué tipo de poder tiene Villarroel en el armado de listas, o si se va a abrir en algún momento un espacio dentro de la Libertad Avanza más de centro, si se quiere, que es lo que representa Villarroel. En el medio del quilombo del peronismo, como decías Poli, como decía Joffe también, hay que aceptar que el desdoblamiento tal vez no fue la mejor idea, pero ya está. Ganó el quisilofismo en ese sentido. Vamos a abordar el cierre de candidaturas del 17 de agosto en medio de la campaña para el 7 de septiembre, teniendo también que jugar a que estamos convencidos de que ese desdoblamiento estaba bueno. Y sobre todo hacer campaña y cerrar listas nacionales con una evidente ausencia de liderazgo en el peronismo que no termina de suturar, y que con una Cristina ausente, que hemos relativizado la ausencia de Cristina, de hecho, en el último episodio también. Estando en San José, Cristina presa tiene un poder menor. Para mí es así, digamos, tiene un poder menor en el cierre de listas, se dio mucho espacio al quisilofismo, no le quedó otra, no puede asusar con su propia candidatura, y esa es otra carta de oro que tenía, que perdió. Entonces creo que el peronismo está en una difícil, bueno, un poco lo que dijo Feli esta semana, ¿no? En aceptar la conflictividad que existe, porque está en una difícil. El peronismo es, como fuerza política, es extremadamente verticalista y personalista, ¿no? Y hoy esa persona no es que no existe, está, pero está encerrada, ¿no? Con un poder de mando muy, muy restringido. Y eso no lo hemos visto antes. O sea, sí lo hemos visto, por supuesto, con la proscripción del peronismo, pero digo, en lo contemporáneo, y de frente a dos elecciones importantes.
Creo que eso es lo que está pasando ahora, ¿no? ¿Qué hacemos con una Cristina que no está y no puedas usar con su propia candidatura, digamos? Juancho. Señor presidente, si el dólar no está descontrolado, ¿por qué va todo el equipo económico al programa de Fantino a gritar que flota, amor? Flota. Yo digo, es una mala señal que todo el equipo, ayer fue todo el equipo económico. A veces va Caputo con Bausili, Caputo con Pablo Quirno, o Pablo Quirno solo, o Quirno con Bausili, o no sé, Botier con Bausili. Siempre van un par, o uno, o Caputo solo que concentraba. De hecho, a carajo había ido Caputo. Todo el equipo económico a explicar que el dólar flota. Eso, lo que no fueron a hablar. El equipo económico no fue a hablar ni a asesorar al presidente ni a decirle, no, pará, acá. Igual no pudieron callar, ¿no? Fueron a mostrar una foto de unidad de cabezas de la política económica, por decirlo de alguna manera. A mí me da la impresión de que eso es un gesto de debilidad, más allá del títere, más allá del dibujito, más allá de su teoría del golpe de Estado de Villarroel y bla. Me pareció un símbolo de debilidad en el contexto. No sé cómo toman los mercados esas cosas, porque tampoco entiendo muy bien cómo toman los mercados en general las cosas. Vieron que Sturzenegger habla del riesgo Cuca, ahora lo tomó Caputo también, todos hablan del riesgo Cuca. No entiendo muy bien cuál es el riesgo Cuca. ¿Que gane las elecciones el peronismo es el riesgo Cuca? Porque las encuestas que me muestra el gobierno dicen que no gana el peronismo, que gana el gobierno. Entonces, ¿dónde está el riesgo Cuca? ¿En las encuestas? ¿Está en el Congreso el riesgo Cuca? ¿Cuál es el riesgo Cuca en el Congreso si el gobierno pasa la ley de bases, nadie frena un DNU inconstitucional? Los pocos gobernadores cucas que tenés. El riesgo Cuca es un bono a jubilados, digamos. Eso, Milei dice el riesgo Cuca, en realidad no es el riesgo Cuca en sí, sino es Victoria Villarruel complotada con los gobernadores y con parte del peronismo para ser presidenta. Entonces no es el riesgo Cuca, es el riesgo de tu propia impericia política. Si el gobierno no puede controlar a la vicepresidenta, que es el Poder Ejecutivo, no nos olvidemos, no está en el Congreso el riesgo Cuca, está en el Poder Ejecutivo. Si no puede controlar a la vicepresidenta, si se le quiebra internamente el triángulo porque manda Karina Milei con Martín y Lule Menem. Entonces hay un tema de impericia política que termina derivando en el riesgo económico. Es cierto, los mercados miran la política y dicen, opero en función de lo que vaya a pasar en la política. No parece, al menos, no sé ustedes, ¿alguien piensa que el peronismo gana las elecciones? En Argentina, la gente con la que hablamos, las encuestas, los formadores de opinión, el oficialismo, la oposición, el radicalismo, el PRO, que no sé qué es. ¿Piensa alguien que va a ganar el peronismo en las elecciones? No, o sea, creo que... O todo el mundo dice, gana Milei, va a hacer lo que quiera. No, creo que no existe, digo, esto que vos decís, el riesgo Cuca en las personas personificadas como peronismo no existe, pero sí existe en la batalla cultural que quiere dar el mileísmo, que necesita que esté personificado en alguien que ni el peronismo mismo hoy por hoy sabe qué es kirchnerismo, si el kirchnerismo está en declive o no. Por supuesto que es una figura retórica armada por la Libertad Avanza. Pero me ponía a pensar en esto que decías recién, Juancho, de cómo leen los mercados, que nunca sabemos quiénes son los mercados, cómo leen los mercados esta situación de impericia política o de debilidad política o de debilidad en la gestión, que en realidad lo que pasa es que es medio el mundo del revés. Digo, evidentemente el Fondo Monetario Internacional como ente, como el gran mercado mundial, lo lee bien, digamos, o sea, o tiene esperanza o de alguna manera se pelea con todo el board para que a la Argentina le sigan dando dólares, le bajen las metas de reserva. Hay un círculo rojo internacional que a pesar de la impericia política que podemos interpretar nosotros, a pesar de la debilidad política que coincido, que representa el que haya ido todo el equipo económico a una stream, en donde las papas queman, la guita está. Porque el programa económico que presenta el gobierno para el fondo es consistente. El fondo creo que dijo en la última revisión que no se cumplió la meta de reservas, ¿no? Pero en general el programa es consistente y es lo que el fondo quiere. Con otros gobiernos de otro corte tiene que ser un poco más diplomático el fondo y decir, bueno, está bien, vamos a ver, te dejo hacer hasta acá, hasta allá.
pero están en línea. El gobierno está haciendo un poco lo que el fondo quiere, y en términos de ajuste, que es una parte de lo que el fondo te pide, sobrecumple las metas el gobierno. Entonces, no te cumple las metas de reserva, bueno, perfecto, hay coyunturas, puede decir. Sí, y no nos olvidemos que el Fondo Monetario está jugado con Argentina también. Digo, no se puede bancar otro fracaso. O sea, si el fondo le suelta la mano a este gobierno y este gobierno se va al tacho, los propios integrantes del fondo tienen que dar una respuesta por eso, porque ya varias veces les pasó con Argentina. Claro, pero si pasó varias veces y nosotros creemos que tienen que dar una respuesta y nunca dan una respuesta, Sí. y les vuelve a pasar, Sí. la impresión de que les chupa un huevo. Coincido, y lo mismo. Yo creo que esta Es vez lo mismo, no van a dar No, yo respuesta creo que por esta vez, eso. no, o sea, no les chupa un huevo, no, prefieren que no pase. O sea, prefieren que no pase y por eso siguen tirándole una soga horas antes de irse de vacaciones, se juntan, resuelven y siguen ayudando a este programa económico. No sé si al país, creo que al país lo siguen hundiendo con este tipo de respuestas. Uno entra en esa contradicción de decir, bueno, y si el fondo te suelta la mano ahora, termina siendo beneficioso que este plan económico colapse. ¿Quiénes colapsan detrás de esto? ¿A quiénes termina afectando? Digo, nosotros queremos que esto salga mal hoy. ¿Qué es lo que pasa detrás de eso? ¿El peronismo está preparado para dar una respuesta mañana si el No. programa económico colapsa hoy? Bueno, se abre una serie de interrogantes para mí ahí, pero está claro que el fondo tiene ahí un involucramiento grande con Argentina, porque es el principal deudor del Fondo Monetario y al mismo tiempo, y algo que lateralmente me parece importante mencionar, parece que algunas de las cuestiones de la política internacional del gobierno vinculado a la amistad de Milei, el sometimiento absoluto de Milei con Donald Trump y su adulación permanente, algunos resultados le da, porque siempre decimos, bueno, no trae inversiones, es cierto, pero por ahora en materia de aranceles y de apoyo del fondo, obtuvo algún resultado. De aranceles hasta ahí sigue pesando el 10%. Igual yo Poquito. coincido en parte con vos y en parte con Juancho. O sea, deberían Diplomática que está importarles. No, deberían importarles las consecuencias. Yo creo que no les importa, que no van a tener que dar explicaciones. Lo mismo Caputo, que ya hizo esto, ya hizo lo mismo y todos decimos, bueno, no lo puede volver a hacer, lo puede volver a hacer, lo está volviendo a hacer, va a salir mal y lo va a volver a hacer en algún momento. Me agarro, Juancho, de lo que decías de las elecciones. Me parece interesante esto que decís de cuál es el miedo Cucas. En realidad, todos pensamos que las elecciones o todas las encuestas, a mí no me gustan mucho las encuestas, pero como instrumento todas indican que ganaría el gobierno. Yo creo que el gobierno no le tiene miedo al kirchnerismo por el kirchnerismo en sí como opción electoral, sino que el voto sea antimileísta, antiproyecto, que en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la gente no es que vote a, no sé, Cato Podis o que vote a Mayra Mendoza o que vote a Magario, sino que vote contra Milei. Entonces, por eso apelan a eso, por eso bajan las retenciones para atraer a algunos sectores agroexportadores de la provincia de Buenos Aires. Creo que no pueden, tienen que recurrir al factor miedo Cuca porque no pueden explicar básicamente los dos problemas básicos de la falta de dólares o de la suba del dólar, que es la fuga de capitales y el problema básicamente de que no hay reservas. Se fugó más del 40% del crédito, ya se fugó. Hago una pequeña aclaración porque por ahí yo no me expresé bien. No decía que el riesgo Cuca es algo que el gobierno cree. El gobierno no le tiene miedo al kirchnerismo, está Cristina en cana. Estoy diciendo que es inconsistente el argumento del riesgo Cuca. No existe en la vida real ese riesgo Cuca. Aunque el gobierno lo manifieste, lo enuncie, en la vida real no tiene sustento. Hay cosas que el gobierno dice que pueden tener sustento. Por ejemplo, es cierto que hay un sector de la política que todavía hoy no le pone tanto énfasis al equilibrio fiscal y dice, bueno, hay que gastar y gastar y gastar. Es cierto, ese sector dice, che, hay situaciones de urgencia y emergencias en la Argentina y hay que gastar. A veces el Fondo Monetario te dice que gastar. En la pandemia el fondo decía que gastar. Pero me refería específicamente a que es un mal enunciado del gobierno. Es un enunciado que no prende prácticamente en nadie. Yo creo que además en los mercados tampoco prende esa idea del riesgo Cuca. Porque en la vida real el kirchnerismo está con la conductora, ahora discutimos eso, me pareció interesante tu puntapié. La conductora en cana, los principales dirigentes enfrentados, las encuestas le dan abajo, la representación parlamentaria y provincial atomizada. Entonces, ¿dónde está el riesgo Cuca? Pues además, hoy creo que solamente se reivindica kirchnerista la cámpora. No hay un solo dirigente político por fuera de la cámpora, o bueno, amplía un poco la cámpora a otros espacios históricamente del Frente para la Victoria, que digan soy kirchnerista. No hay un gobernador, bueno, iba a decir Kicillof y no estoy seguro,
diputados, senadores que dicen, no, nosotros somos peronistas y bla y tal, y se instaló un poco, inclusive en la sociedad, esa idea. Si uno se sienta en una mesa con gente que históricamente fue kirchnerista, no sé qué porcentaje de esa gente hoy dice soy kirchnerista. Es cierto que Cristina también, hace un tiempo, intentó o se sumó, digamos, a esa idea de decir, bueno, nos vamos a parar desde el peronismo. Dejemos, o sea, también para que quede claro que la persona que estaban queriendo encarcelar era la principal dirigente del peronismo. Entonces, la propia Cristina fue hacia ese camino. ¿Se acuerdan? Funciona mucho como GIF. También estaba ella en el balcón del Senado con mucha gente afuera pidiendo que canten la marcha. La marcha, decía. Como, che, desde acá nos vamos a parar. O sea, fue una señal que venía ya hace un tiempo de nos vamos a parar del peronismo. Después a diputar del partido, presidenta del partido, anuncio de candidatura, sentencia, ¿no? Digamos, también Cristina lo llevó a ese camino para decir, bueno, che, soy la principal dirigente del peronismo, además de la conducción del kirchnerismo, cosa que sigue siendo al día de hoy. Para mí, no, perdón, yo coincido, había entendido tu punto, o sea, para mí, de posta, obviamente el gobierno no se cree lo del riesgo de Cuca en sí. Voy a salir de lo semántico de Cuca, no se cree el riesgo del peronismo en sí, sino que tiene miedo de eso, de perder las urnas por la propia realidad de la gente que va a votar cualquier otra opción que no sean ellos. Para mí, voy a tirar algo medio polémico, la discusión que planteó Juan Grabois esta semana y su espacio político, sobre todo Ofelia, él y Tai Hackman también declaró en ese sentido, tiene un poco que ver con avivar el riesgo de Cuca. O sea, yo creo que el espacio de Juan Grabois dice, es verdad, el riesgo de Cuca no existe porque no estamos vivos como fuerza política, vamos a encender esta discusión para ser realmente un riesgo Cuca, un riesgo peronismo, un riesgo peronista, lo que sea. Entonces a mí esa discusión me empieza a interesar. Cuando veo que hay alguien que plantea, vamos a avivar la discusión para hacer opción real, para hacer opción opositora real por nuestro programa, no por oposición a mí es una discusión que me interesó mucho la de esta semana. Me pareció mal enfocada, no me quiero agarrar de una sola entrevista, que es particularmente la que dio Grabois al Gato Silvestre en C5N, él dice, yo soy el que más mide las encuestas. Para mí eso, incluso Juan tiene mucho más que mostrar que eso. Para mí Grabois es uno de los 3 principales opositores indiscutibles al gobierno de Milei. Uno es Cristina Fernández de Kirchner, por ser Cristina, no porque esté en la calle con los trabajadores de Graham, sino por lo que significa su figura. Otro es Kicillof, que claramente es a quien sube el gobierno todo el tiempo al ring y que me parece que discursivamente en la gestión de la provincia es un opositor concreto. Y el otro es Grabois, indiscutidamente por su acción en la calle, por su acción judicial, que es importantísima, que a veces le quitamos, desde los sectores de lucha le quitamos un poco de fuerza, pero lo que hizo Grabois y Patria Grande, por ejemplo, con el caso alimentos, desde el frente judicial, es totalmente central. Entonces, para mí, más allá de que Grabois mida bien en las encuestas o no, para mí el planteo de él debería ser, yo tengo que estar, no sé si ser cabeza de lista, pero tengo que estar en la mesa de discusión porque soy realmente de los principales opositores de Milei. ¿Por qué no nombraste a Massa? Y porque no me parece que realmente hayan mostrado ser concretamente una oposición al régimen o al modelo de Milei. No me parece para nada. Él considera que sí. Mucho tiempo el silencio, en función de el argumento que se deslizaba siempre era hasta que las encuestas den distinto el silencio. Y creo que no se paró a representar los votos que había sacado en las elecciones. Creo que no lo hizo, que eligió no representar ese 40 y pico % que había sacado, correrse y esperar un momento mejor. Lo ha hecho más de una vez en su carrera política, creo que esta es una de las veces que lo eligió. Veremos si ahora retoma. Sí te sumo a la lista de los principales opositores a Victoria Villarruel. Elegida por ellos mismos y probablemente la dirigente con mejor imagen positiva de todos los opositores al gobierno de Milei. Desde adentro de la unidad ejecutiva, pero existe, es una figura política en la Argentina. Es la vicepresidenta hoy. Julián ha decidido erigirse como agente de la provocación. Ese es su rol en esta mesa. O sea, está ahí, existe, tiene poder, tiene la facultad de abrir las puertas del Senado. En verdad, no, pero digamos, la última sesión demostró que lo único que podía hacer era ir y acompañar eso. Pero es una figura política que está presente, obviamente no es de mi agrado. No, me imaginé, la que te faltaba nomás.
Sí, ya amigo, te abrió Claro. la puerta. Abrió la puerta y nada, anda yendo. La caña con ruda lo puso. Sí, No mimoso. Represivo. pero nadie te detiene. No, se me ocurría, escuchándolos pensar, abrir la pregunta casi filosófica, si le es concretamente posible al peronismo hoy esto que enuncia permanentemente, que es representar a las mayorías. Queremos volver a representar a las mayorías. Tenemos que buscar representar a las mayorías. Yo no sé si el peronismo hoy es capaz de representar a las mayorías, pensando en que yo no sé si las ideas de esas mayorías, o sea, si la sociedad hoy argentina se va a ver reflejada en el corto mediano plazo en una opción peronista. Es una sociedad diferente, es una sociedad, lo hemos hablado acá también, en donde el esquema de laburo que tienen es distinto, el trabajo formal, remunerado, con derechos es el porcentaje menor. Entonces, al peronismo se le dificulta mucho representar, ¿no? Pasa un poco esto que uno piensa, la tiranía de las mayorías, ¿no? Si yo aspiro a representar a la mayoría, pero la mayoría me dice, quiero mano dura y quiero, no sé, quiero que haya menos Estado y quiero, pero a la vez quiero tener salud, pero a la vez quiero tener educación y a la vez ustedes son unos corruptos. ¿Cómo hacemos para representar eso? Digamos, es algo bastante difícil de representar desde las ideas peronistas. Es que vos estás hablando de ideas y para mí el peronismo nunca representó ideas. Si algo no representó el peronismo son ideas. O sea, construye una doctrina, si querés, pero no fue nunca representar porciones de la sociedad con determinadas ideas. Al contrario, pasó por arriba o por abajo las ideas y fue a representar otra cosa, que son las necesidades, su condición en la sociedad. No fue a decir, voy a buscar a la izquierda, voy a buscar a los progres, o voy a buscar a la derecha. Siempre fue, voy a apuntar a cuáles son las necesidades mayoritarias de la sociedad y a intentar proponerle una solución a eso. Claro, Esa es la representación. Después hay otro sentido de representación, no quiero que discutamos esto muy profundamente porque nos va a llevar mucho tiempo, pero que tiene que ver con quién es cada uno y cómo es cada uno. En la sociedad de hace 50 años, quizás la representación que podía tener una persona por cómo esa persona era, se vestía, la plata que tenía o los lugares que ocupaba en la sociedad, no importaban tanto. Hoy parece importar un poco más. Parece que la gente le presta un poco de atención a quién es el que los va a representar, a cómo se maneja. Y si algo le valora el votante de Milei a Milei es su condición de tipo común. Su condición de... Incluso le perdona ser un nerd que nadie entiende de qué habla Milei. O sea, ningún votante de Milei, ni siquiera el más círculo rojo, realmente entiende lo que dice Milei de economía. Bueno, Realmente. muchos economistas dicen que no se entiende lo que dice. Por eso, entonces yo le perdono eso. No me importa cómo hable Milei, que hable raro. Pero él es un tipo más o menos parecido a mí en el sentido de que no hizo guita en general, no lo hizo con la política, le gustan los perros, Yo no lo conozco los perros, Juancho, yo no los vi. Le gustan, no dije que tiene. No se viste... Sí, hay un tema con la es un traje conformación Milei. de su núcleo familiar nomás, que lo distingue en general. Pero que también se lo perdonan. Sí, Por sí, ser claro. un tipo Es una normal. excepción de eso. Normal, es un tipo normal, ¿no? Pero me refiero, por ser un tipo parecido a la sociedad, creo que él tiene algo para ganar ahí. Y que el peronismo no tiene, porque ningún peronista hoy, ni siquiera Juan Grabois, Se parece a la sociedad. se parece a la sociedad. Exacto. Ninguno. Hay algunas personas que pueden, más o menos. Moreno es un tipo común, no lo estoy reivindicando. Estoy diciendo que quizás por eso tiene algún imán en algún... especialmente en las redes sociales. Okay. Que puede ser que en una porción de la sociedad Nati Saracho tenga esa. Pero bueno, aunque Grabois no lo tenga, al menos vos lo ves a Grabois sentado en un estudio de televisión y no parece una persona alejada de la sociedad. Al contrario, está todo el tiempo cerca. Y eso para mí hoy tiene un valor. Tiene un valor y creo que pierden los dirigentes que se estilizan, sí. Voy a inventar una palabra. Se encastifiquen. ¡Wow! ¡Qué concepto! No, pero digo, es eso lo que yo decía, Juancho, ¿eh? Digo, el peronismo no se parece a la sociedad que espera representar o que busca representar o que enuncia que quiere representar. Entonces, ahí estás en un escollo, digamos, porque creo que lo que más le hace campaña al gobierno hoy es la falta de caras nuevas, de ideas nuevas y de mensajes nuevos del peronismo de cara a la gente. Entonces, digo, no por demonizar a ningún candidato, pero si los candidatos son Cato Podis, Magario, y del otro lado veo a gente nueva,
eso me va a convocar más, digamos. Volvemos a lo de la necesidad que se dijo miles de veces de un peronismo nuevo, de un bastón de mariscal en otras manos y demás, pero no termina de cuajar. Y hoy por hoy el peronismo, es esto que dice Juancho, no se parece a la sociedad que aspira a representar. Y eso es un problema enorme, digamos, de la política, del hacer político de un movimiento de tantos años, digo, que se encuentre hoy en esa situación. Bueno, yo creo que, vuelvo a esto, creo que el Frente Patria Grande está tratando de dar esa discusión. Jofe, decías antes, no sé si importa tanto quién encabeza la lista. Bueno, recordemos que hubo un cambio en el sistema electoral, hay la boleta única papel, que los primeros candidatos y candidatas van con fotito, que hay una especie de discusión en torno a eso, si eso cambia la manera de votar, si importa más el lugar central, si se faranduliza en ese sentido los primeros lugares. Es un poco técnico, también No, está bueno es igual incorporar, o sea, si político. no lo discutimos acá. Por eso, me parece que esa discusión está sobre la mesa, sobre la manera de votar, pero después me parece esto que dicen ustedes, o sea, yo creo que Grabois quedó muy solo en la discusión, todos, desde los medios hasta todos los dirigentes, casi todos los dirigentes políticos, lo dejaron un poco solo en este planteo, pero que trata de incorporar, eso para mí equivocado desde el punto de vista de las encuestas, pero trata de incorporar esta discusión. Y fui a pensar, hice una cosita medio de nerd, que es ir a ver la plataforma electoral de Grabois del 23, porque también hay una cosa de, el peronismo vive diciendo hace un montón de tiempo, hay que pensar en un programa que se parezca a la gente, y fui a buscar ese programa y tiene cosas bastante concretas de cómo avanzar, ¿no? Habla de una nueva... El cuadernito que le entregó a... El que le dio, sí, la plataforma electoral de Juan Grabois, Paula Valmedina, del 23, en la interna presidencial, que después se la dio a Massa y Massa se la dio a Sebastián Galmarini y le dijo, toma, tenémela. Ahí habla concretamente de una soberanía económica, bueno, de tierra, techo y trabajo, obviamente, nueva industrialización. Ahí, por ejemplo, revisándolo, yo no me acordaba, lo que está planteando Cristina respecto al pago del FMI aparece esbozado ahí en ese programa respecto a la cuota de lo que habría que pagarle al fondo, habla de un fideicomiso de YPF. Hay un proyecto político ahí diseñado, pensado, con una perspectiva mucho más cercana, creo yo, a la sociedad o por lo menos a la base peronista que la de Sergio Massa. Entonces, es una discusión válida. Yo creo que quedó un poco solo Grabois y creo que Grabois tiene unas formas, no porque a mí me molesten los medios, los que gritan, sino tiene una forma de plantear el debate que es medio polémica y que te hace pensar como que vas a ir separado en este momento. Pero es una discusión que me interesa muchísimo más, lo hablaba con Seba Cazón ayer, que la discusión Axel-Cristina. O sea, la discusión de Massa Grabois me parece interesantísima en términos políticos, mucho más que la discusión la acaban por el Movimiento Derecho del Futuro. Porque esa es una discusión en todo caso de poder, de conducción, y esta es una discusión de la cara del peronismo, ¿se entiende? Entonces me parece importante que se dé ahora. Me parece importante que se dé ahora, pero también digo, existe este contrafáctico, ¿no? De que si empezamos a dar ahora esa discusión de las ideas que no tenemos, las necesidades que no sabemos representar, bla, 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 asumir la conflictividad, que Grabois vaya por afuera, de asumir el descontento con el desdoblamiento, bueno, un montón de cuestiones. Digo, si el peronismo hace eso ahora, puede no haber país para que el peronismo sea una oferta interesante más adelante. Digo, si hacemos eso, le damos lugar a Milei a que gane espacio, a que gane bancas, a que se ponga para sí en la medalla de haber ganado las de medio término, puede no haber país para que el peronismo sea interesante en un futuro. Entonces, es como que no sabes cuál hacer. Decís, bueno, vamos todos juntos ahora, calladito la boca, y más adelante vemos qué onda esto, o nos peleamos todos ahora y que Milei vaya para adelante y yo qué sé si más adelante alguien me va a votar. Digo, es esa la contradicción. La cuestión también sería si haciendo lo mismo que siempre vamos a tener resultados mejores, ¿no? Que parece hasta ahora que no, que últimamente no. Sí, es verdad, y me reí ayer en la entrevista que le hicieron en Cenital a Máximo Kirchner. En un momento él dice, nos pedían que nos juntemos y que dejemos de pelearnos, y ahora que dejamos de pelearnos, como que Piden que nos peleemos. se pelean con nosotros y hacen otra vez. No me quedó claro si era destinado a Grabois, yo lo interpreté así, pero me parece que
que hay ahí una discusión que gira en círculos. Cuando se ponen dos de acuerdo, se va un tercero. Y así todo el tiempo, ¿no? Como, bueno, logramos tener una síntesis acá con Massa y con Axel, entonces nos vamos a presentar. Bueno, ahora nosotros. Entonces el problema ahora somos nosotros, ¿no? No logramos que toda la familia se siente en la mesa al mismo tiempo. No sé. ¿Cómo vamos a seguir? Mi pregunta es la siguiente y tiene que ver con lo que dijo Miri al principio del programa, que es la conducción de Cristina. ¿La unidad del peronismo va atrás de qué? ¿O de quién? Porque la unidad por la unidad misma, si nadie la va a conducir, la gente no la va a entender. O sea, ¿por qué te vas a agrupar si no te estás agrupando atrás de alguien? Vos decís, es verticalista el peronismo, si está claro. ¿La unidad detrás de quién es? No hay respuesta a eso. No, nos quedamos callados porque no hay... Porque en parte, Cristina ha decidido no solo ahora, en este momento, no sé qué va a pasar a partir de ahora. Yo creo que va a ser más protagonista Cristina ahora, pero es una suposición y es blancas contra negras, negras contra rojas. Estoy hablando de un paño de ruleta. Si Sabes que acá desalentamos las si apuestas. Cristina... Sí, no dije... Acá estamos en contra de las apuestas, Juan. Yo también estoy en contra, por eso imagínense lo contra que estoy, que voy a empezar a argumentar en contra de esto. Cristina, corriéndose de la centralidad y no decidiendo de última, como decidió en el 19, bueno, él, vayan atrás de él. Ese él era Alberto en la elección. Si Cristina hace 2, 3 años hubiera dicho Axel, o Máximo, el que vos quieras, o Ofelia, o Grabois, la cosa estaría un poco más ordenada. Capaz hubiera perdido por algunos costados esa decisión. Pero no lo hizo. Y tampoco... Lo hizo, perdón, ¿eh? ¿Qué? Ella quería que el candidato presidencial sea Axel Kicillof. Kicillof dijo, yo voy por la provincia, hay que retener la provincia porque la nacional la vamos a Sí, perder. ella no lo manifestó. Eso es Bueno. Bueno, por eso. Bueno, pero Si ella lo hubiera dicho públicamente, no sé si Kicillof podía ir para atrás. Si ella seguía siendo la conductora del espacio. Si ella decía el candidato es Kicillof, no lo sé. Ahora, si lo dijo en el 23, ¿por qué no lo sostiene todavía? ¿Qué cambió si sigue siendo lo mismo? ¿Que no le hizo caso? sí, Y eso para mí es tan simple, o sea, tan pero- trucho como pero eso. entonces la razón para elegir a alguien que te hace caso. Porque si voy para atrás es al revés, ¿eh? Si voy para atrás, los candidatos fueron Massa, que no se caracterizó por hacerle caso a Cristina. Brevemente Guado de Pedro. Alberto, que no se caracterizó por hacerle caso a Cristina. Y Daniel Scioli, que tampoco se caracterizó por... Entonces me parece que si yo soy Kicillof, digo, che, si me enfrento a Cristina, soy candidato en 2 años. Porque los anteriores 3 hicieron eso. Se enfrentaron o no le hicieron caso y terminaron de candidatos. Sí, obviamente hubo un triunfo electoral en ese sentido, pero todas esas personas que mencionaste quedaron afuera del mapa del peronismo, posteriormente a eso. Bueno, Digo, no, está bien, es cierto, eso es un dato. No sé cómo se analiza ese dato, pero es verdad. Y ahí digo, bueno, si no hay una búsqueda de unidad detrás de una figura, no importa cuál es esa figura, no veo tan raro ni tan mal plantear una discusión sobre ir por afuera o construir algo alternativo a eso. No me parece tan delirante. En la medida, insisto, que Cristina decida no ser la centralidad del asunto. Si de aquí otra cosa, en el 17, y esto tiene que ver con quién encabeza, que parece no ser tan importante, pero puede serlo. No solo por la boleta, por cómo se va a presentar la boleta única. Que probablemente quien encabece en la de medio término conduzca el camino hacia la elección general. No sé si pasó antes, pero en el 17, quien encabezó la lista en la provincia determinó la conducción en el camino de la conducción hasta el 19, que terminó la decisión de poner a otro, pero a ella en la fórmula. Entonces no veo tan raro que se estén disputando quién encabeza, porque probablemente quien encabece termine siendo quien conduzca. Obviamente, la medida que pase electoralmente, ¿no? Si el peronismo gana en la provincia de Buenos Aires con una cabeza como Massa, y bueno, ¿y quién va a conducir? Y el que ganó la elección. ¿Qué vamos a hacer? no, y en ese contexto lo tiro, por ahí lo retomamos más adelante, pero tiene sentido que otros personajes también peronistas, como Juan Schiaretti, Martín Yayora, y bueno, el resto de gobernadores, Maxi Puyaro y Nacho Torres demás,
quieren armar este grito federal, este encuentro de gobernadores como una opción electoral. Ahí tenés una fuga importante de los pocos gobernadores peronistas que contabas con una mano, una fuga muy importante hacia otro espacio que pretenden construir desde un lugar que tal vez les habilitó Milei, ¿no? Que es el pago chico, ¿no? O sea, yo lucho desde la provincia y esto, de Córdoba para los cordobeses y de Chubut para los chubutenses y demás. Y es interesante también que en ese espacio hay personas que, al menos a mi mirada, tienen aspiraciones claramente presidenciales. Qué sé yo, creo que Nacho Torres va a querer ser presidente en algún momento, creo que Maxi Puyaro, creo que Martín Yarlora. Yo creo que Yarlora y Puyaro, los demás no tienen mucha. No Torres sé. le queda grandísimo. No, le queda grande, pero quiere ir hacia ese lugar. Sí, sí. Es evidente. Sí, pero, es evidente. pero claramente, si las gestiones más o menos son buenas de acá a 2 años, claramente Yarlora y Puyaro son candidatos a presidente. O sea, Por supuesto. son presidenciables. Los demás no estoy seguro. Todavía no. Ni siquiera Torres haciendo una elección tremenda, porque nosotros, Círculo Rojo otra vez, en términos de Durán Barba, conocemos a Nacho Torres. Nadie tiene idea quién es Nacho Torres. Pero nadie, ¿eh? O sea, salimos Envidio a toda esa gente. del estudio del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Vos decís que para una persona en la calle, acá en la IPF, le digo, cheque. Ni remotamente, ni en la IPF, ¿Qué es el una, 4 de es Atlanta? una empresa donde nadie, ¿eh? Entonces, eso es muy difícil de construir a futuro. Sí. Yarlora y Puyaro tienen un poquito más de alcance nacional y además características que les permiten reunir a otra gente. Yo no sé si Puyaro logra el voto del kirchnerismo, probablemente no. Vamos a ver si va balotage. Mm. Villarroel, Puyaro, ¿a quién votan? Bueno, no importa, no quiero respuestas. No tengo mucha duda. Puyaro, ¿por qué no? Villarroel, Puyaro. Sí. ¿Lo querés ir? Sí. Puyaro, ¿por qué no? Pero hace 10 minutos eran villarruelitos. Es más No, oficialista. literalmente no. Sí. O sea, Nombramos a los opositores a Milei. ¿Nombraste a Villarroel o nombraste a Puyaro? no me parece un opositor tan relevante al día de hoy porque de hecho no se mostró muchas veces opositor. Bueno, para mí el por problema eso. es ese. Yo quería ir a eso. ¿Y vas a votar a Puyaro igual? Me parece un mejor dirigente. El problema de este frente, de esta liga, para mí es que tiene fines, no lo digo yo, lo dicen ellos directamente, fines concretamente electorales. Porque si vos juntás los diputados y senadores que virtualmente podrían reunir estos gobernadores, que son 11 diputados, 7 senadores, esos son números importantes. Son números importantes que moverían votaciones, pero ellos lo que dicen es, el frente parlamentario viene después. Entonces, en lo parlamentario le vamos a dejar pasar todo, le vamos a seguir dejando pasar todo a Milei. 7 senadores tiene. Sí, Pues son 5 dirigentes. y bueno, sí, pero Ninguno consiguió los 2 de la provincia. tienen... Flojardo, ¿no? Pensá que creo que la, se vota cada 6 años los senadores y algunos están hace menos tiempo. creo que la Entonces- cuenta era 11 diputados, 7 senadores, que es un número, hay que ver después qué pasa, pero ellos dicen, el frente es electoral y para mí el problema es que no hay una visión a largo plazo de verdad, lo que decías vos, Jofe, de verdad hacer oposición a un modelo, porque si vos el Congreso lo vas a regalar y te vas a unir solamente en términos electorales, es muy difícil e incluso contradictorio, porque recordemos que estamos hablando de provincia, o sea, yo veo Torres, Vidal, Puyaro, y yo lo que estoy viendo, Sadir, lo que estoy viendo es soja, litio y petróleo. O sea, es lo que estoy viendo en ese proyecto político. Las provincias del centro del país, Jujuy y las provincias de la Patagonia. Ellos obviamente tienen intereses, tienen recursos naturales, defienden a sus provincias, en lo estratégico que son esas provincias. Yo veo ese proyecto. Ahora, si vos te bajás la tanga, iba a decir, pero me parece un poco de prolijo. Pero en el Congreso no presentás batalla. No Te sé si- regalás. Gracias. Al centro sinónimo. Sí, gracias. Perdón, Gentile, por el lugar. Bueno, me cuesta pensar que sea una unión a largo plazo, que sea un proyecto político que no sea de inmediato, ¿se entiende? No, me parece superficial la liga si no viene acompañada de otra cosa. Yo en eso coincido y por eso mencionaba lo que siento que varios de ese espacio tienen aspiraciones presidenciales, porque digo, son todos caciques entonces, digamos, o sea, nos juntamos para estas elecciones, pero después yo quiero ser presidente, yo también, ahí me gustaría en 5 años, ahí me gustaría en 4, ahí me gustaría, digo, a eso iba con las aspiraciones individuales de cada uno, más allá de esto que decís que claramente es muy interesante pensarlo así. ¿No? Es tipo, somos el centro del país, somos la producción del país, yo tengo la soja, yo tengo el litio, yo tengo esto, yo soy del sur,
y somos lo que vamos a mover la producción del país y que tenemos la posibilidad de La producción de recursos, ¿no? La producción industrial. la producción de recursos. Sí. Pero a eso me refería con lo de mucho cacique o mucha aspiración en un mismo espacio. Si Jorge Macri no se llamara Macri de apellido y no fuera casi que el último bastión del PRO como dirigente político, yo no sé si no estaría en esa foto. No está tan lejos de esa foto. Lo que pasa es que su partido hizo otro movimiento electoral y político. Pero por cómo está hoy con Milei, no está tan lejos de sumarse a esa foto él. Después tiene otras responsabilidades institucionales. Sí, Perdón, y cierra el círculo, ¿no? Minerales, la soja, el petróleo y el puerto. en el sentido de los que Milei eligió, obligó a ser opositores. Por eso digo, yo a Villarroel la mencionaba como una que fue obligada por Milei. Ella no necesita ser opositora, está cómoda con el modelo económico político. La empujaron a ser opositora. Jorge Macri es otro, digamos. Encantado estaba de hacer un acuerdo, hizo lo posible, está haciendo lo posible de nuevo por hacer un acuerdo, pero lo quieren destruir. Entonces, tiene que ser oposición, no porque no comparta las ideas, no hay una discusión más a Grabois de ideas, si se quiere, sino estrictamente de que lo quieren correr del lugar que está ocupando, y es más fácil además pegarle a él porque no es su primo. En el trasfondo de esto, el gobierno tratando de hacer, porque yo pensaba, vuelvo a lo que decía Agosto de alguien piensa que el gobierno va a perder las elecciones. Yo creo que no, por lo menos las de octubre, pero ayer haciendo un análisis de todas las variables económicas de la semana y algunos números de imagen y sobre todo la realidad concreta de la gente que va al supermercado, que va al almacén, siento que a 6 semanas de las elecciones de septiembre no es tan claro cómo llega el gobierno. Entonces, vuelvo al principio y a Milei sentándose echándole la culpa a Villarroel, a Caputo echándole la culpa al kirchnerismo. Creo que el gobierno está no dudando de su eficacia electoral, pero sí no está tranquilo. No, y tengo un factor más que no contemplamos, que igual yo manejo muy superficialmente esta cuestión, pero si algún día invitan a un experto en política internacional, quizás tenga más precisiones que yo. Donald Trump no es hoy la principal figura política, no es el líder del mundo, ni remotamente. Es la escoria del mundo, Trump, hoy, para los países de Occidente. Se le dan vuelta Reino Unido, Alemania, Francia, bueno, y hablar Canadá, con respecto a Gaza, por ejemplo. Convierte a Lula, que venía empezando a tambalear, en una figura importante en América Latina. Lo vuelve a poner en un lugar importante. A partir de una política de aranceles, realmente no entiendo. O sea, me parece increíblemente estúpida, pero bueno, no viene al caso. Y está enfrentado con el presidente de la Fed, que se llama Jerome Powell, que lo quiere matar. Entonces, yo no estoy tan seguro que el fondo, por ejemplo, sepa con claridad lo que tiene que hacer cuando Trump le dice algo. Porque no hay claridad en la política económica de Trump si está enfrentado al presidente de la Fed. Enfrentado mal, aparte. El presidente de la Fed diciendo, no te voy a hacer caso. Y vi una entrevista, creo que ayer o antes de ayer, con Christine Lagarde. No sé si vieron un fragmentito que circuló por ahí. A Christine Lagarde le preguntan cómo es negociar con Trump y con Putin. Y dice, con Putin es prácticamente imposible. Él sabe todo. Se memoriza todo. Todos los números, todo, él sabe todo, no tiene un papel. Y dice, bueno, quizás por su pasado en la KGB, pero él no tiene un papel y es muy difícil, tengo que ir muy preparada. Es un tipo con visión. Es como que vos no podías creer cómo Lagarde estaba elogiando políticamente a Putin. Y le preguntan por Trump y hace tipo, bueno, no puedo hacer una cara porque estamos en un podcast, pero hace una cara como diciendo, bueno, Tío, me estás cargando. todo lo contrario. Es muy sorpresivo. Christine Lagarde, que fue directora del fondo, ahora es la presidenta del Banco Central Europeo. No es que es una asesora, no es, con el enorme respeto que le tengo, no es Marina del Poyeto. Es la principal economista de Europa, o una de las principales economistas de Europa. Y
sigo en la misma línea. Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Unión Europea, está siendo cuestionada en los países de la Unión Europea por haberse, no era lo de la tanga, por haber cedido ante las presiones arancelarias de Trump. Entonces, hay un escenario internacional que no lo pone a Trump en un lugar tampoco tan poderoso como para ser el que dice apoyen a Milei y todos van y apoyan a Milei. Y por eso puede haber incertidumbre económica. No digo que se deba esta incertidumbre económica de ahora del dólar a esto, pero empieza a haber internacionalmente un cuestionamiento mayoritario a la figura de Trump. No, y que deja de ser el escenario internacional tan lineal como lo hemos entendido en los últimos años, ¿no? Esto, el presidente de Estados Unidos dirige todo, si vos te llevas bien con el presidente de Estados Unidos, te baja la línea al Fondo Monetario Internacional. Hasta ahora lo único que ha conseguido Milei con Trump es la Visa Express, o que los argentinos no le pidan visa y demás, ese tipo de conquistas simbólicas. Pero está bueno esto que plantea Juancho, ¿no? De que también el mundo dejó de ser lineal para ser leído. Y predecible. Yo por eso decía, un poco para cerrar el capítulo, creo que nadie sabe hoy, por supuesto Argentina no lo entendería, pasa de todo en una semana y todo puede cambiar, pero no creo que sea tan lineal hoy o tan claro hoy cómo llega el gobierno a las elecciones, y creo que que se manifiesta en muchas cosas. Bueno, esta semana cagaron a palos de nuevo los jubilados, pero grosso, o sea, fue una represión del último mes, de las más... Con detenciones. Con detenciones, le tiraron gases a un nene de 4 años, estaba infantería, la policía de la ciudad motorizada, bueno, con una represión muy intensa, y pasan cosas alrededor de eso, alrededor del modelo Milei, que hacen que no sea tan lineal. El presidente dijo esta semana, creo que en el streaming que por cierto el stream del CONICET le ganó en rating, y me alegra muchísimo que sea así. Felicitaciones a los compañeros y compañeras del CONICET. Dijo, yo voy a ser reelecto en el 27. Lo dijo así Milei, pero creo que estamos en unas semanas en las que todos estamos poniendo un poco en duda eso. No porque, o sea, por lo menos que estamos relativizando, y vuelvo a esto, que no, las cosas no son tan lineales como parecen. Asignar acaba de despedir, achicar su planta, suspender trabajadores, la siderúrgica de cabecera. O sea, no es un momento muy claro en el que podemos decir hay mileísmo para 12 años. Sobre esto que decís, algo que también viene por debajo de la superficie, pero no tanto, es el fenómeno cada vez más creciente de endeudamiento de los argentinos. Estos últimos días, e incluso en receso, en la Cámara de Diputados se empezó a debatir en la Comisión de Defensa del Consumidor, si no me equivoco, por los créditos abusivos que a veces toman las personas para pagar sus deudas, pero el fenómeno del endeudamiento del ciudadano era algo que no había en la Argentina. Y eso genera malestar económico, genera malestar en las familias, genera malestar con el político del que elegiste, genera ausentismo, que es algo que a la Libertad Avanza le preocupa muchísimo, el ausentismo, porque leen que son muchos desencantados con ellos, que no van a ir a buscar al peronismo, pero no van a ir a buscar a nadie. Pero bueno, eso es algo que me parece importante para hacer doble clic. Total. El endeudamiento es tremendo. Sí, y cosas que el episodio anterior yo quería decirle, me olvidé, que el gobierno habilitó que se pueda cortar el agua por falta de pago de AISA, que me parece la medida más impopular posiblemente que haya tomado el gobierno desde que empezó. Pasó un poco de costado, pero están hablando de cortarle el agua a las familias que no paguen, que son muchas, porque claramente el nivel de tarifas es altísimo. Así que bueno, pasan ese tipo de cosas que me parece que hay que mirar de cerca. Por supuesto, quizás la semana que viene decimos el gobierno está mejor que nunca porque esto es así de volátil, pero bueno, hay cosas que permiten en un análisis más fino y más a largo plazo de las cosas, relativizar un poco esta declaración del presidente que dice, reelijo sin dudas. Bueno, hasta acá, ¿les parece? Un abrazo grande a los compañeros y compañeras del subte, que se murió el 5º trabajador por asbesto esta semana. Están en asamblea y la verdad que es una cosa tremenda. Y acá nosotros estamos grabando en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y nuestra solidaridad completa a esos trabajadores. Juancho, gracias por inaugurar tu mes y por venir al Hecho Maldito. Primera vez en esta temporada, ¿no? En esta temporada sí. No me culpen por nada malo que pase este mes. No es mi culpa. Es culpa de
Estás harto del chiste, La ¿no? madre patria. Bueno, gracias Juan Agosto como siempre por venir, amigo de la casa, línea fundadora del Hecho Maldito, Julián Jofele, Mili Pioletti, Ashi César en videos, en redes, síganos en todas las redes sociales. ¿Por qué después de tantos años de amistad me decís Jofele y no Jofele? Yo también le digo Jofele ¿Cómo igual. le dijo Fele? ¿Sabes ¿Cómo por qué? Jofele. Jofele. Jamás en la vida te he dicho. Como dice Juan Francisco Gentile, siempre. Sí, pero no. Esos son los que te conocen desde otra radio, otro momento. Total, Ya tenés que asumir que sos Jofele, boludo. sos Jofele. No hay Depende, manera. saben que depende de la organización política, como me dicen, pero está bien. Lo dejo, se los cuento. Profundizado otro día. Bueno, un abrazo a Juan Gentile, yo soy Poli Sabatés, esto fue El Hecho Maldito y nos vemos la semana que viene para tirar más claves y para tratar de entender este país y el hecho maldito de este hermoso país. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau.